Bien, pues como han estado comentando, yo voy a intentar explicar la parte de acoso laboral, es decir, no me detendré en absoluto en el acoso sexual porque ya se los he explicado convenientemente, sino lo que se denomina habitualmente moving, que tiene muchísimos nombres, pero que bueno, el más común seguramente es el de moving. Bien, hay muchas definiciones también, luego veremos alguna un poquito más concreta, pero en definitiva lo que es el acoso laboral o el moving es un ataque sistemático, un hostigamiento a lo largo del tiempo con diferentes tipos de actuaciones que van encaminadas, estas actuaciones las puede hacer una persona, varias personas, etcétera, pero en definitiva van encaminadas directamente a destruir a la persona como trabajador, incluso como persona, me atrevería a decir, y a conseguir que abandone el puesto de trabajo. Entonces, básicamente, sería, yo creo que es la definición más clara y directa de lo que podemos entender por acoso laboral o por moving. De hecho, algunos autores lo califican de terrorismo laboral, terrorismo psicológico, es decir, palabras gruesas, porque es cierto que estamos hablando pues, insisto, ataques sistemáticos, premeditados, planificados, con una intención clara de hacer daño y de destruir a esa persona hasta que abandone el puesto de trabajo. Muchas veces se confunde el moving, el acoso laboral, con otros tipos de conflictos. No me voy a extender mucho, que no es el motivo de la charla, pero un poco también para clarificar pues, conflictos de estilo de dirección o conflictos de falta de comunicación o de comunicaciones inadecuadas o incluso de a lo mejor comunicaciones agresivas o personas que simplemente, pues, bueno, simplemente entre comillas, no se adecúan bien en objetivos, en sus puestos de trabajo, etcétera. Bueno, esos son conflictos que pueden afectar a la salud de las personas, evidentemente, pero que no tienen consideración técnicamente de moving, puesto que moving, como ya veremos más adelante, tiene que cumplir una serie de criterios y entre estos, pues la definición de ataque sistemático y durante mucho tiempo para que la persona abandone el puesto de trabajo. Bien, también, igual que en el acoso sexual, pues también puede haber un acoso muy bien horizontal que se da entre compañeros, puede haber un acoso vertical, descendente, es decir, de un mando hacia su subordinado, hacia alguien con el que tenga una relación de ascendencia desde el punto de vista jerárquico en el trabajo, o al revés, de un subordinado hacia su mando, que seguramente es menos habitual, pero que también se da. Luego también matizaremos un poquito esto, pero bueno, en definitiva es así, horizontal, vertical, tanto ascendente como descendente. ¿Qué nos dice la legislación sobre el acoso laboral? Ya os han comentado antes que el acoso laboral está claramente encuadrado en lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo que sería pues, la prevención de riesgos laborales en general. Es evidente que puede producir un daño a la salud de las personas, un daño muy importante a la salud de las personas, y por lo tanto la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de manera más o menos directa, pues ya nos dice que tenemos que hacer hincapié en todas las medidas de prevención para intentar que no se produzca este daño y si se produce poder actuar lo más rápidamente posible. Aquí está el artículo 15 de la Ley de Prevención ya en vigor desde el 95 o desde el 97, que fue cuando realmente se empezó a aplicar. Aquí está el artículo 15, que nos habla de los principios de acción preventiva, pero no olvidemos que hay un artículo anterior, que es el artículo 14, que es el que habla del derecho a la protección frente a los riesgos laborales, que nos dice que en cumplimiento de su deber, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, es decir, en todos los aspectos, no solamente en los aspectos, y eso ya después se desarrolla más para las especialidades, pero no solamente los aspectos físicos o desde el punto de vista de higiene o de contaminantes químicos, etcétera, sino desde todos los aspectos y por lo tanto aquí el aspecto psicológico también entra. Y además dice que a estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, este empresario adoptará cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, no hay mucha discusión. Es decir, este artículo 14, que es tan amplio, que además le da unas responsabilidades al empresario totales sobre los posibles riesgos que se puedan producir en su ámbito de actuación, en el ámbito laboral, pues está claro que también nos dice que la parte psicológica, la parte psicosocial, pues también es algo que desde el punto de vista de prevención de irregularidades se tiene que tener muy en cuenta.
Además, el artículo 15, que es lo que está aquí expuesto, pues en los principios de acción preventiva nos invita a que lo que podamos evitar lo evitemos, o sea, el riesgo que se pueda evitar se elimine, el que no se pueda eliminar pues se evalúe y que tenemos que compartir los riesgos en su origen. Básicamente esos son los tres principales principios, luego vienen algunos más. Eliminar este riesgo seguramente o desgraciadamente es muy difícil, aunque se pueden hacer muchísimas actuaciones y campañas para minimizar su exposición, para concienciar a la gente y a las personas para que este riesgo no se produzca, pero lo que es seguro que tendremos que hacer es evaluarlo. Y para ello sabéis que contamos con las evaluaciones de riesgos psicosociales, que son las que evalúan pues, el riesgo psicosocial de los diferentes factores psicosociales dentro de las organizaciones. Está claro que esta evaluación de riesgos psicosociales no va a eliminar del todo el riesgo, nos va a permitir evaluarlo, pero no lo va a eliminar del todo y aparte de la acción preventiva que se realiza con las acciones que surjan, ¿no? del análisis de esa evaluación de riesgos psicosociales, tendremos que tener también una reacción a posteriori, ¿no? O reactiva. Que sería el protocolo de acoso, que también debemos contemplarlo, de acoso laboral o móvil, que debemos contemplarlo para que, si no se ha podido evitar el riesgo o no se ha podido evitar la materialización del riesgo, por lo menos podamos minimizar sus consecuencias de manera que actuemos lo más rápidamente posible, de la manera más eficaz posible y pues con toda la fuerza y rapidez que sea necesaria para que ese riesgo se minimice, se corte y no vaya más allá. ¿Vale? Bueno, otros principios son adaptar el trabajo a la persona, como ya seguramente sabéis muchos de vosotros, y en este sentido también es importante la parte del protocolo, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo previsor por lo que entraña y peligro, planificar la prevención como un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales, y aquí sí que entra de lleno todo el tema psicosocial. Nos está diciendo la propia ley que tenemos que tener en cuenta temas organizativos, de relaciones sociales, por lo tanto, pues no está evidentemente llamando a que toda la parte psicosocial y de acoso lo tengamos muy en cuenta. Os estaba explicando que la nota de técnica de prevención ya del año 2009, la 854, del instituto, todavía enmarca, si cabe aún más, todo el tema del acoso laboral y del moving en lo que es el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Y esta nota es interesantísima esta nota porque nos habla exactamente de todos los ámbitos, de todo lo que tenemos que tener en cuenta para considerar si algo es moving o no es moving, si algo es acoso o no es acoso. Y nos habla del qué, nos habla del quién, nos habla del cuándo, del dónde, del cómo y del por qué. Y del qué nos dice los tipos de conductas que se tienen que considerar moving. Y en este tipo de conductas nos habla de ataques con medidas organizativas hacia la víctima, nos habla de ataques a las relaciones sociales de la víctima, nos habla de ataques a la vida privada de la víctima, incluso de amenazas y agresiones sobre la víctima, y ataques a las actitudes de la víctima como persona. Es decir, nos está hablando de que el acoso tiene diferentes tipos de actuaciones que van desde las puramente organizativas en cuanto a vaciar de contenido tu trabajo, a quitarte personas de tu equipo si es que tienes equipo, evitar que la gente hable contigo, que vaya a desayunar contigo, tus creencias personales, ya sean del tipo que sean, religiosas, sexuales o del tipo que sea. Incluso pues lo que podría ser ya violencia directa o agresiones, ¿vale? De baja intensidad, pero agresiones continuadas. Esto es el qué, ¿no? Todo esto se puede considerar acoso. Nos habla también del quién hace este tipo de actuaciones. Hemos hablado antes que puede ser horizontal y vertical, efectivamente, pero lo que está claro es que siempre hay el acosador es alguien que tiene una ascendencia sobre el acosado. Y esa ascendencia puede ser de tipo laboral, es decir, soy el jefe de,
Pero también puede ser simplemente informal, ¿eh? Puede ser pues, que yo tenga más experiencia que tú, que yo tenga más contactos que tú, que a mí se me haga más caso porque soy un líder natural, etcétera. Es decir, es verdad que siempre pensamos en esa relación de poder, ¿vale? Desde el que hace el acoso hacia el acosador, perdón, hacia el acosado, pero no siempre es así. Y no siempre es una única persona. Es más, normalmente hay un líder que dirige el acoso, pero hay otros intervinientes, otras partes implicadas que como mínimo miran hacia otro lado. ¿Vale? Bien, también se habla de la frecuencia. La frecuencia, del acoso sexual, esto sí que es importante, aquí sí que se requiere una frecuencia, que algunos investigadores cuantifican en meses, otros pues no se van, bueno, dicen que con 3 o 4 sea bastante, otros 6, otros hablan de año. Bueno, esto sería cada caso, la casuística es muy larga, muy amplia y bueno, habría que mirarlo, pero sí que es cierto que para que haya acoso realmente no puede ser un único episodio, porque como hemos dicho en la definición, el acoso son ataques reiterados hasta conseguir que esa persona abandone el puesto de trabajo, con lo cual, pues esto se tiene que dar en el tiempo, ¿no? Y esta es una diferencia importante respecto al acoso sexual que, como ya se han comentado, con una sola actuación, si es suficientemente grave, se puede ya determinar que es acoso sexual. Hemos estado ahora del qué, del quién, del cuándo y del dónde. Pues el dónde es en el marco laboral, de la relación laboral, que la relación laboral es muy amplia, ¿eh? No pensemos solo que se produce en el centro de trabajo. Como ya sabéis, la definición legal de accidente de trabajo en España es todo lo que ocurra a consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena, y ese a consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena, pues puede incluir pues, acciones formativas que se realizan fuera, convenciones que se realizan fuera, incluso relaciones laborales que se dan pues, por medios telemáticos o de la manera que sea. Es decir, todo lo que tenga relación con el trabajo se puede considerar accidente de trabajo y que cause daño a la salud, evidentemente. Y en este caso, pues es igual. Estamos en el marco de la prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, esto se produce así. Y el más importante de todos son importantes, pero el más importante para marcarlo aquí es el porqué. ¿Y el por qué? Bueno, pues porque se produce un riesgo para la salud. Porque es evidente que se produce un riesgo para la salud, que se produce, el riesgo es evidente que se produce, el daño en el 99% de los casos, cuando hay un acoso, también se produce, y es un daño además grave, pero es que en ese 1% de los casos que por la razón que sea no se produzca el daño, es igual, se ha producido el riesgo y como sabéis seguramente todos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que si existe el riesgo tenemos que actuar, no tenemos que esperar a que se materialice y a que se produzca el daño, sino que con el riesgo ya tenemos que actuar y por lo tanto pues estamos en ese marco bueno, perfectamente encuadrado de lo que es la prevención de riesgos laborales o la salud laboral. Bien, también hay la nota técnica 891 y 892, que ya lo que hablan es de procedimiento. Bueno, lo que el instituto nos da recomendaciones de cómo hacer ese procedimiento para la solución de conflictos de violencia laboral, le llama el instituto, de acoso laboral, como queráis llamarle, de moving. Bien, está claro entonces que la ley de prevención, la legislación vigente en esta materia, el propio instituto nos dice pues, que tenemos que poner en marcha, que tenemos que, aparte de hacer la evaluación de riesgos psicosociales, pues dotar a la empresa de un procedimiento de acoso que nos permita actuar con rapidez, que de una manera muy similar al procedimiento de acoso sexual, permita una solución lo más rápida y eficaz posible, con los canales de denuncia perfectamente delimitados, con las personas que tienen que actuar perfectamente delimitadas, con los tiempos que nos vamos a dar para ello también delimitados, pero la gran diferencia es que aquí el ámbito es absolutamente de la prevención de riesgos laborales, independientemente luego que el protocolo cuente con la intervención de las personas que se crean necesarias y de los departamentos de la empresa que se crean necesarios. Pero es evidente que aquí no estamos hablando de una comisión de igualdad, sino que estamos hablando del servicio de prevención, sea cual sea la modalidad. Y, insisto, de los departamentos o áreas de la organización que se consideren oportunos dentro de ese protocolo. Aquí se incide, en esta diapositiva, se incide en lo que os acabo de comentar. Es el servicio de prevención el que tiene la responsabilidad de liderar todo esto y, por lo tanto, de hacer las políticas preventivas para evitar su materialización. Bien, antes de acabar, una referencia a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo sobre el acoso. Y va un poco en consonancia con lo que ya hemos estado explicando, ¿vale? La ley de la que he hablado, que es la ley española y que emana del
los acuerdos europeos, pues digamos que define bien lo que se define o definimos a través de las notas de prevención lo que es el acoso y el ámbito, pero es que la Organización Internacional del Trabajo también nos lo dice, y si estamos evidentemente adheridos al convenio, pues tenemos que hacerle caso. Y nos dice que el acoso pues, puede afectar tanto a personas que trabajan como personas que estén en formación, becarios, pasantes, en prácticas, o voluntarios, o incluso que se puede dar cuando se está buscando empleo, en una entrevista de trabajo. Es decir, que el ámbito va más allá de lo que a lo mejor entendemos como una relación laboral pura, es decir, lo que se nos dé en todo lo que sería el ámbito laboral. Y en todos los sectores, evidentemente, esto está claro, tanto si estamos hablando de empresas públicas como privadas y si estamos hablando de zonas urbanas o rurales. Nos dice además, esto es interesante, que se puede dar en el lugar de trabajo, tanto en espacios públicos como privados, que se puede dar donde se paga, donde se come, donde se realizan los descansos, ya sean dentro de la empresa o fuera, estamos hablando del ámbito laboral. En los desplazamientos. Me está dando señales de que la conexión no está muy bien. ¿Se me oye? Espero que sí. En lo que estábamos hablando. Un poco entrecortado, pero de momento bien, Juan Carlos. Vale. En los alojamientos, si hacemos un viaje de trabajo, si nos vamos a la convención, en los hoteles en los que podamos compartir, ahí se suele dar más el tema de acoso sexual, pero bueno, también se puede dar en laboral, en los trayectos, etc. ¿Vale? Y ya por último, bueno, pues hacer una mención al sistema de gestión de acoso en la empresa, desde el punto de vista en que las obligaciones en esta materia, las básicas, son evaluar los riesgos psicosociales, eso es básico, y tiene que ser anterior al protocolo, o como mínimo paralelo, pero es básico tener la evaluación de riesgos psicosociales realizada. Tenemos que tener el protocolo implantado con todos sus registros asociados. Tenemos que tener un canal de denuncias, que en este caso se recomienda. Yo siempre recomiendo externalizar. Este es un tema que yo os aseguro que llevo muchos años de experiencia, muchas investigaciones, muchos análisis, y es un tema que en las empresas, en las organizaciones, es muy complicado de llevar a cabo de forma interna. Tiene muchas aristas, tiene muchas implicaciones, suele haber muchas personas implicadas, suele haber dicotomía agrupada, se suelen formar grupos que apoyan a unos, que apoyan a otros. La imparcialidad es complicada, la confidencialidad es complicada, por mucho que el protocolo lo intente y lo tenemos que intentar. Y digamos que el sufrimiento que al final un conflicto de este tipo lleva a la organización, primero a los afectados, evidentemente, afectadas, pero a la organización en sí, es muy importante, y yo, después de muchos años, siempre recomiendo, si me preguntan, siempre recomiendo externalizar. Bueno, como os comentaba, pues el canal de denuncias que se recomienda externalizar, pero que puede ser interno. Evidentemente hay unas acciones formativas, como en todo lo que hace referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que también son obligatorias, y unas campañas de sensibilización para que todo el mundo conozca ese protocolo, conozca lo que son los factores psicosociales y sepa cómo actuar, pues también son obligatorias. ¿Vale? Y por último, se recomienda la externalización, como comentaba, de los procesos de investigación. Vamos, con mucha más causa las asistencias a juicios en los procesos judiciales y, por supuesto, porque las organizaciones no tienen por qué tener esto internamente, pues la asistencia psicológica especializada a las posibles víctimas de acoso.